ahí está. Vamos a explicar el potencial de membrana en reposo. Bueno, el potencial de membrana del nodo sinoauricular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Se dice que el nodo sinoauricular promueve, no tiene un potencial de membrana estable como lo son las neuronas o las otras células del cuerpo. Porque el nódulo sinoauricular está, déjenme observar aquí, sí, el nódulo sinoauricular está determinado por diversos iones y por un potencial de membrana en reposo de menos 60 milivoltios, ¿no? Entonces, cuando se encuentran menos 60 milivoltios, para producir, como el nódulo sinoauricular es quien regula el ritmo cardíaco, por lo tanto, va a producir tanto sístole y diástole, siendo la sístole la contracción y la diástole, está mal escrita para diástole, siendo la relajación. Ya. Entonces, contracción vamos a relacionarlo siempre con despolarización. Despolarización. Ya. Entonces, ¿qué es despolarizarse? Hacerse más positivo. Y la relajación con repolarización. ¿Qué es repolarizarse? Hacerse más negativo. Es decir, cuando la diferencia entre los potenciales de membrana, entre las dos caras de la misma, son más positivos o existe menos diferencia, o son más negativos cuando existe más diferencia, es la repolarización. Entonces, ¿qué ocurre? Para producir un latido cardíaco, o sea, para un latido cardíaco simula, o sea, un latido cardíaco lo promueve la despolarización y la relajación lo promueve la repolarización. Se das de cuenta como que te contraes, ¿no? O sea, te contraes con sístole, ¿no? O sea, te contraes en sístole, cuando estás en sístole estás contraído, o sea, y cuando ya sabes que estás en sístole, pues en tu mente debe venirse que como la sístole es despolarización está controlada por calcio ya. Entonces, por lo tanto, contracción hará referencia al ingreso de calcio y sodio. Mientras que la diástole, relajación, es cuando el citosol se hace más negativo, ¿no? Bueno, ya vamos a observar por qué. Entonces, ¿qué pasa? Primero nos encontramos en un potencial de membrana menos 60. Entonces, primero lo que va a pasar es que va a existir entrada de sodio hacia el interior sin un influjo de calcio que lo compense. Perdón, de potasio que lo compense, o sea, sin una salida de potasio que compense eso, porque igual sabemos que adentro el sodio no es tan abundante, es más abundante afuera, en líquido extracelular. Esto se hace porque en el líquido intracelular los niveles de sodio son de aproximadamente 10 miliequivalentes por litro, mientras que afuera son de 140 y también el potasio, a diferencia, es 141 adentro y afuera es de 5 o de 3.5 a 5, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Como no hay esa salida de potasio que compense eso, pues el medio intracelular se hace mucho más positivo y eso no le conviene a la célula. Y vamos a ver por qué se hace mucho más positivo, y cuando se hace mucho más positivo esto llega a un umbral. Y se determina en menos 40 milivoltios. Cuando llega a menos 40 milivoltios, llega a ingresar más, o sea, la célula quiere decir, ok, vamos a ubicar mucho más iones positivos hacia adentro. Entonces abre canales de calcio dependientes de voltaje, o sea, abre canales de calcio. Esos calcios ingresan. Entonces, estos ingresos, cuando se hace más positivo y esto llega a 0 milivoltios, se está despolarizando la membrana. Es decir, esta es una serie de polarizaciones que la hacen mucho más positiva a la membrana, y cuando llega a este umbral a menos 0 milivoltios, lo que ocurre es que se abren otros canales, ¿no? Entonces tenemos dos canales en sí. Este canal de sodio es por difusión simple, y sí, por difusión simple, es decir, transporte pasivo, mientras que acá también, bueno, transporte pasivo, pero difusión simple con transportadores, facilitada sería, difusión facilitada, que es parte del transporte pasivo. Ya, entonces cuando llegamos al umbral, vamos a abrir otros canales, que serán canales, son canales de potasio, pero esos canales de potasio
no son dependientes de voltaje, sino que son solamente por gradiente, ¿no? Entonces, como el potasio dentro de la célula es mucho más abundante, pues por gradiente se transporta hacia afuera, haciendo que el medio intracelular, o sea, el citosol, se haga mucho más negativo, porque recordemos que todos estos son iones positivos. Si sacamos estos iones, que vemos que es similar, ¿no? Similar la carga que tenemos del sodio, similar la carga que tenemos de potasio adentro, cuando sacamos ese potasio fuera, ya se empieza a regular, ¿no? Regular las concentraciones de todo, ¿no? Se empieza a regular las concentraciones de los iones hacia adentro y hacia afuera. Entonces, esta salida, es decir, cuando se hace mucho más negativo, el medio intracelular se dice que se está repolarizando cuando llega a su potencial de membrana, que es menos 60 de nuevo. Entonces, cuando llega aquí a este umbral, quiere decir que existe una relajación. Entonces, acá se contrajo, acá se relajó, y pues así se produce un latido cardíaco. La sístole, que es la contracción por la entrada de calcio y sodio, y la relajación por la salida de potasio. ¿Ya? Y por eso que se dice que es el LSA es el que regula toda la contracción del ritmo cardíaco en sí, la frecuencia cardíaca. Y eso ha sido todo.